fue el Señor Jesucristo quien eligió a los discípulos. Y lo hizo de la forma como Él quiso, dice la Escritura. Es decir, que el punto está en Jesús, no está en ellos. No los eligió por algún atributo en ellos. No los eligió por alguna competencia en ellos. No los eligió por alguna capacidad que ellos tuvieran. No. Los eligió como Él quiso. Los eligió por su propia voluntad. Y eso, hermanos, cuando estudiamos el tema de la salvación, también se aplica a lo mismo. Dios elige a la persona para salvación como Él quiere hacerlo, por su propia voluntad. Entonces, esta elección depende del Señor Jesucristo. En el versículo 13, en la segunda parte, dice que los discípulos respondieron al llamado. En el versículo 13, después subió al monte, llamó así a los que Él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se resistieron? ¿Rehusaron a su llamado? ¿Pospusieron ese llamado? En ningún momento. Dice la Escritura que Él los llama hacia Él y dice la Escritura que los discípulos van a Jesucristo. Es decir, que los discípulos responden positivamente al llamado que el Señor hace para ellos. Y eso, hermanos, es muy importante. Es muy importante para los hombres que estamos aquí esta mañana. Es importante que nosotros entendamos que el Señor quiere usarnos a nosotros en su obra. El Señor quiere usarnos a nosotros en la predicación del Evangelio. El Señor quiere usar los hombres de esta iglesia para el ministerio. ¿Y qué es lo lógico que deberíamos de hacer cada uno de nosotros como hombres de esta iglesia? Responder al llamado del Señor. Decirle al Señor, heme aquí, Padre, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Y más adelante vamos a ver esas expresiones. Pero eso es lo que hicieron los apóstoles. Eso es lo que hicieron los discípulos. No se preguntaron, ¿para qué, Señor, tú me estás llamando? ¿O qué quieres de mí? No, ellos vinieron y fueron inmediatamente al llamado del Señor. Eso es importante notarlo. Pero en el versículo número 14 habla del propósito y de la razón por la cual Él elige esos discípulos. Dice el versículo 14, estableció a 12. Pudieron haber sido más o pudieron haber sido menos. Tal vez el número no tiene tanta injerencia, aunque podría yo estar equivocado por falta de estudio. Pero Él elige a 12 personas. Y las elige, en el versículo número 14 está ese para. Eso significa propósito. Dice el versículo, para que estuviesen con Él. Para que estuviesen con Él. Hermanos, toda la fuerza, la potencia de una persona que está en el ministerio o que estará en el ministerio hacia futuro, radica precisamente en esta expresión, para que estuviesen con Él. La razón por la cual los discípulos tuvieron tanto éxito al ser comisionados con el Evangelio y impactaron tanto a su mundo local y fuera de su comunidad fue precisamente por esto. Los discípulos aprendieron del Maestro. Los discípulos estuvieron con el Maestro. Los discípulos miraron al Maestro. Aprendieron a hablar como el Maestro. Aprendieron a pensar como el Maestro. Aprendieron a discernir las cosas como el Maestro. Y dieron de ese poder delegado por el Maestro. Por eso los discípulos tuvieron tanto impacto. Porque el Señor los preparó. Porque el Señor los trajo así y aprendieron de Él. A mí me preocupa lo siguiente. Me preocupa que una buena parte de hombres no esté en el ministerio y sean apáticos al servicio al Señor. Y me preocupa que esté estrechamente vinculado con esto que les acabo de mencionar. ¿Ustedes creen que la apatía de los muchos hombres en la iglesia en términos generales sea precisamente porque no están con el Maestro? Porque no están aprendiendo del Maestro.
porque no están yendo a oración al maestro, porque no están leyendo los escritos del maestro, porque no están valorando lo que el maestro valora, porque no están intuyendo lo que el maestro intuía. Yo creo que sí. Yo creo que la apatía del hombre en el ministerio, la apatía del hombre en las cosas del Señor, es porque no goza de una relación con el Señor y no goza de una intimidad con el Señor. Creo que una buena parte de nuestros hombres en la iglesia son tan flojos y tan apáticos al Señor y al ministerio precisamente porque no han descubierto la cercanía y la proximidad con el Señor. El impacto de estos hombres en el mundo que anoche yo les mencioné fue tan grande porque en estos 3 años que estuvieron con el maestro aprendieron a valorar lo que el maestro valoraba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo desafío esta mañana a cada uno de ustedes, hombres, que es llamado por el Señor para que lideren su hogar y que son llamados por el Señor para que lideren la iglesia del Señor, a que disfruten de una relación con el Señor. Que esto no sea una carga. Que el estar delante de su palabra no sea una carga. Que el estar en el ministerio no sea una carga, sino un disfrute diario al estar en la presencia del Señor. Y los discípulos miramos un poco de renuencia al principio. Miramos un poco ahí de cojear de parte de ellos, pero más adelante miramos cómo ellos se paraban y cómo ellos predicaban la palabra del Señor. Esto es importante, hermanos. Y saben, esto de estar de cerca con el maestro fue uno de los consejos que Jetro le dio a Moisés. En Éxodo capítulo número 18 dice la escritura que Jetro le dice a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Le aconseja Jetro a Moisés: está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muestras el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Aquí hay un orden en este consejo. Este consejo tiene un orden. Este consejo está compuesto por varias cosas. Número 1, que Moisés estuviera delante del Señor. Y número 2, que él enseñara a las personas a andar en los caminos del Señor. Esto, hermanos, no lo podemos trasponer. Si nosotros trasponemos este principio, es probable que terminemos cansados, muy agotados, y terminemos renunciando de las cosas del Señor y renunciando del ministerio. Si yo traspongo estas cosas, ¿qué es trasponer? Lo que Moisés estaba haciendo desde el principio. ¿Qué es lo que Moisés estaba haciendo desde el principio? Presentándose para con el pueblo, enseñándole al pueblo y juzgando al pueblo, sin estar ningún momento delante del Señor. ¿Cómo terminaba Moisés al final del día? Sumamente cansado. Pero Jetro le dice: invierte las prioridades. Tu prioridad, aparte de ahora, debería de ser estar delante del Señor. Que esa sea tu responsabilidad primaria, estar delante de la presencia del Señor, orar, interceder por el pueblo, delante de la presencia del Señor y luego enseñar su palabra. Esta es la prioridad de Moisés, estar delante del Señor todos los días. Y de ahí iba a venir la fuerza, la vitalidad, la sabiduría y todo el discernimiento para poder orientar y dirigir a esta cantidad que era enorme, más de 2 millones de personas. De ahí vienen las fuerzas, hermanos, no viene de otro lado. Las fuerzas para nosotros en el ministerio, la pasión de nosotros en el ministerio y todo lo que relacionado al ministerio viene de estar con el Señor. Así que yo animo a ustedes, varones. Obviamente el mensaje es extensivo a las mujeres, pero el tema es el liderazgo del hombre en la iglesia. Animo a cada hombre aquí esta mañana para que hagan del Señor su prioridad.
la lectura, su prioridad, la oración, su prioridad, la congregación, su prioridad, el Señor, su prioridad, no el trabajo, no el negocio, no los estudios, no la familia, no los hijos, no la esposa. La prioridad del hombre de Dios debe de ser el Señor mismo, porque de ahí viene la fuerza. Si no lo hacen, pueden perder su familia, pueden perder el liderazgo que tienen en la iglesia y pueden terminar extraviados de los caminos del Señor. Esto es sumamente importante para los hombres, es sumamente importante para cada uno de nosotros. El Señor entonces hace la lista de los 12 apóstoles ahí, a quien Él llama. Ya nosotros lo vimos: Simón, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Simón el cananista, Judas Iscariote y Santiago. Menciona esta lista. Estos hombres, hermanos, eran hombres ordinarios. Simón, por ejemplo, fue un pescador. Mateo fue un publicano. Simón el cananista fue un activista político. Hombres ordinarios, nada extraordinario realmente en ellos. Y luego el Señor llama a una persona sumamente importante al ministerio para que liderara la iglesia primitiva. Él fue el apóstol Pablo. Este relato lo miramos en Hechos, capítulo número 9. Quiero llevarles un poquito más adelante a Hechos, capítulo número 9. Y quiero que miremos algunas cosas interesantes del llamado del apóstol Pablo en Hechos capítulo número 9. En Hechos capítulo número 9, en el versículo número 3 y el versículo número 4, dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta es la aparición de Jesús para el apóstol Pablo, cuando en ese momento era Saulo. Dice que yendo de camino a Damasco a aprisionar a algunos cristianos, el Señor se le apareció y lo llama. Y es interesante. Él le dice: ¿por qué me persigues? Y luego en el versículo número 6 de siempre Hechos, capítulo número 9, dice el versículo número 6, él, después de su llamado, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Miren cómo le dice a Jesús, le dice Señor. Para él no era alguien así, pero después de este momento empieza a verlo como su Señor y le dice Saulo a Jesucristo en ese momento: ¿qué quieres que yo haga? Y luego más adelante en el versículo 15 y en el versículo número 6, Jesús le dice a Ananías, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Saben, el Señor tenía planes para Saulo. Este hombre llamado Saulo, que después le cambia el nombre a Pablo, es el escritor de 13 cartas del Nuevo Testamento, de las 27. Dios lo utilizó para escribir Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses. Algunas cartas personales o pastorales, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. ¿Este hombre ordinario sabía los planes que Dios tenía para él? ¿En algún momento él se imaginó que Dios podía utilizarlo para escribir la mayoría de lo que nosotros hoy conocemos como el canon del Nuevo Testamento, compuesto por 27 libros o cartas, de las cuales 13 son de él, es decir, más de la mitad? ¿Él se imaginó que Dios tenía ese plan y ese propósito para su vida en algún punto? No, él nunca se lo imaginó. Él nunca se lo imaginó.
Pero Dios, en base al versículo 16 que ya miramos, a Ananías le dice, quiero que vayas donde él porque tengo planes para su vida. Instrumento escogido es para mí este hombre, para que vaya y predique el evangelio a los gentiles y para que empiece a padecer por causa de mi nombre. Qué interesante este relato. Una de las cosas que a mí me interesó mucho al estudiar este pasaje es lo que dice ese versículo, el versículo número 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando él iba y arrastraba a los creyentes, ¿él padecía o los creyentes? Cuando él iba y perseguía a la iglesia, ¿él es el que sufría o sufría la iglesia? Era la iglesia quien sufría. Ahora los papeles se iban a invertir. Él era el que iba a sufrir. ¿Y sufrió el apóstol Pablo? Ya acabamos de pasar por la segunda carta a los Corintios. Claro que sí. De los judíos he recibido, ¿cuántos azotes? 30 azotes menos uno, apedreado, encarcelado. Y menciona todo el tipo de sufrimiento. ¿Se acobardó? No, nunca se acobardó. ¿Tiró la toalla? No, nunca tiró la toalla. ¿Por qué? Porque aprendió a disfrutar del Señor, porque aprendió a disfrutar del Maestro, porque Él constantemente se refugiaba en Él. Entonces, hermanos, necesitamos ser valientes, necesitamos ser esforzados, no tenemos que ser flojos, no tenemos que ser cobardes. El Señor nos ha llamado a predicar. El Señor nos ha llamado a liderar. Y no es posible que nosotros, a la menor crítica, no es posible que nosotros, al menor disgusto de los demás, por el ministerio que nosotros hagamos, dejemos tirado las cosas que el Señor nos ha delegado y nos ha responsabilizado. Necesitamos tener la actitud y el carácter del apóstol Pablo. Fue llamado por el Señor, capacitado por el Señor. Él respondió, le dijo que iba a padecer, terminó padeciendo y disfrutó todo ese escenario porque tenía puesta su mirada en el Señor. Así que, hermanos, necesitamos tener esta visión, necesitamos tener este pensamiento, necesitamos tener esta actitud que tuvieron los discípulos a quien el Señor capacitó para dirigir la iglesia primitiva. Anoche yo les decía, es fácil estar detrás de la mujer, es fácil estar detrás de la esposa, es fácil estar detrás de los hijos de repente, que ellos lideren, que ellos hagan las cosas o ellas hagan las cosas, pero no es a lo que el Señor nos ha llamado a nosotros los varones. A nosotros los varones, claramente en el Nuevo Testamento, el Señor nos ha llamado a liderar, a ir delante, a abrir la brecha, a abrir el camino para la predicación de la palabra del Señor. Y no podemos ser cobardes para delegar esta función que el Señor nos ha delegado. El Señor elige a estos 12 hombres, incluyendo el apóstol Pablo, los prepara, los comisiona y luego ellos salen y predican el evangelio a todo el mundo conocido en ese momento. Hemos visto la elección, hermanos. Ahora vamos a ver la comisión de estos discípulos. En Mateo capítulo número 28, dice el versículo número 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le dice Jesús a sus discípulos, a quienes él había llamado para liderar la iglesia primitiva. Por tanto, le dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que nosotros conocemos como la comisión. Esta comisión extensivamente es para la iglesia. Y es correcto interpretarlo de esta manera. Pero esta comisión primariamente, ¿a quién se le dio? A los apóstoles. Esta comisión primariamente es para los apóstoles y extensivamente es para la iglesia de cualquier siglo, en toda la historia de la iglesia. Es a ellos el que el Señor le dijo, ustedes tienen que ir,
Ustedes tienen que predicar el evangelio. Ustedes tienen que bautizar las personas. Ustedes tienen que hacer discípulos. Ustedes tienen que enseñarles a ellos todo lo que ustedes han aprendido de mí. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo hicieron ellos? ¿O se sentaron en la banca de la iglesia? Se sentaron a ver quién lo haría. ¿Lo hicieron ellos? Ellos lo hicieron, hermanos. Si nosotros estudiamos, por ejemplo, todo el aporte del apóstol Pedro en la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26, Pedro lidera la elección de Matías para el reemplazo de Judas. En Hechos capítulo número 2, Pedro da el primer gran discurso cristiano el día de Pentecostés. 3,000 personas vienen al Señor. En Hechos capítulo 3 al capítulo número 4, Pedro sana el cojo en el templo y predica a las multitudes. En Hechos capítulo número 5, Pedro enfrenta la persecución con valentía. En Hechos capítulo número 8 va a Samaria para confirmar la conversión de los samaritanos. En Hechos capítulo número 10 recibe la visión que lo lleva a predicar a los gentiles. Recuerden el caso de Cornelio. En Hechos capítulo número 12 es encarcelado por Herodes, y milagrosamente es liberado con un ángel y la historia sigue. ¿Fue cobarde Pedro? No, Pedro no fue ningún cobarde. ¿Asumió Pedro la responsabilidad que Dios le delegó de liderar la iglesia recién surgida en el primer siglo? Pedro asumió su responsabilidad, hasta el final de sus tiempos. Hermanos, este es el rol para el hombre en la iglesia, liderarla. No a su manera, no antojadizamente, obviamente. No lejos del Señor, no lejos de su palabra, liderando en una intimidad con el Señor, liderando en dirección a lo que la palabra del Señor enseña. Esta es la voluntad del Señor para ustedes que están sentados en esas bancas. No es ser espectadores de cómo aquel dirige, de cómo aquel enseña, de cómo aquel evangeliza, de cómo aquel visita. No nos ha llamado los hombres el Señor para ser espectadores de su obra, sino para ser protagonistas en su obra. Para llevar la palabra del Señor, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Esa es la responsabilidad de ustedes. Y ustedes, chicos de 12 años, tienen que entender eso. Ustedes de 11 años tienen que entender eso. Tienen que entender que Dios les ha delegado a ustedes una responsabilidad importante dentro del cuerpo del Señor. Al menos que no sean creyentes, entonces no aplica. Si ustedes no son creyentes, el Señor no les ha delegado esto. Pero si ustedes han nacido de nuevo y conocen del Señor, tienen que interpretar que esa es la voluntad del Señor para ustedes. Para mí también. Así que el Señor nos ayude. Que el Señor pueda como poner una chispa en nosotros. Poner esa pasión en nosotros de poder liderar y de poder predicar la palabra del Señor y servir dentro de este cuerpo maravilloso, compuesto por mujeres, compuesto por hombres, compuesto por niños, compuesto por niñas. Padre, gracias te damos por tu palabra. Miramos tan claramente en la Escritura, Señor, que tú levantaste un grupo de 12 hombres para entrenarlos, para que estuvieran contigo y luego para comisionarlos, para que fueran a todas las naciones predicando el Evangelio de Jesucristo, discipulando las personas. Y eso, Señor, es extensivo para nosotros los hombres ahora en este tiempo, Señor. Tú quieres que también nosotros como hombres hagamos lo mismo, que vayamos, prediquemos, discipulemos, Señor, hablemos de ti a las personas y asumamos este rol tan importante que tú nos has dado al interior de esta familia maravillosa y de este cuerpo especial que es tu iglesia, Señor. Te bendecimos, oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.